Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. Soy su presentador Larry Trotter. Hoy estoy empezando una nueva serie, diferente a las otras series que he hecho, principalmente exposición bíblica de diferentes libros de la Biblia y también explicación teológica, sobre todo de la teología sistemática. En esta nueva serie quiero dar un repaso de la historia de la Iglesia. Y va a ser muy rápido, va a ser una perspectiva muy amplia, pero primero quiero hacer la pregunta, ¿para qué estudiar la historia de la Iglesia? Y hay por lo menos tres respuestas. Una es para darnos una perspectiva más amplia de nuestra experiencia cristiana. No somos los primeros cristianos, más bien somos los herederos de una historia de 2000 años. Segunda razón es para animarnos con la fidelidad y el poder de Dios a través de los siglos. Es una hazaña, es un milagro, es una demostración del poder y la fidelidad de Dios, el hecho de que la Iglesia sigue en pie hasta el día de hoy y sigue creciendo. Y otra razón es para aprender de nuestra herencia como cristianos, como protestantes, como evangélicos, como presbiterianos, que es mi identidad, o de cualquier otra rama de la Iglesia cristiana. En esta serie estoy dependiendo del bosquejo del Dr. Jesse Lehman Hulbut en su libro La historia de la Iglesia cristiana, publicado por Editorial Vida. Y él divide la historia de la Iglesia en 6 periodos. Primero, la Iglesia apostólica, desde Jesucristo hasta la muerte de Juan, más o menos 30 después de Cristo hasta 100. Segundo periodo, la Iglesia perseguida, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino, más o menos del año 100 hasta 313 después de Cristo. Luego el tercer periodo, la Iglesia imperial, desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, de 313 hasta 476. Luego un periodo muy largo, la Iglesia medieval, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, 476 hasta 1453, casi todo un milenio. Luego, enfocándonos en la Iglesia occidental, tenemos el periodo de la Iglesia reformada, desde la caída de Constantinopla hasta la Guerra de los 30 años, 1453 hasta 1648. Y luego la Iglesia moderna desde la Guerra de los 30 años hasta el siglo XXI, 1648 hasta hoy. Probablemente el período más conocido por muchos cristianos es de la Iglesia apostólica, porque tenemos los registros de esa época principalmente en los Hechos de los Apóstoles. Hechos siendo el segundo volumen de los 2 volúmenes de Lucas. Los 2 volúmenes dirigidos al mismo lector, Teófilo, y en Hechos 1:1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y aunque no lo dice explícitamente, da la idea de que Hechos va a ser acerca de lo que Jesús continuaba haciendo y enseñando por medio de los apóstoles. El programa de Hechos serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y es el bosquejo de Hechos. Desde 1:1 hasta 7:60, el enfoque está en Jerusalén. Luego, a partir del capítulo 8 y hasta 11:18, el enfoque está en Judea y Samaria. Y en el resto de Hechos, desde 11:19 hasta 28:31, el enfoque es la expansión hacia lo último de la tierra. Y hay 3 hechos definitivos del libro de Hechos que son como parteaguas, que son primordiales para la expansión de la Iglesia. El primero y el más obvio es la venida del Espíritu Santo en Hechos 2,
cuando Dios llenó su pueblo con poder para lanzar la misión de la Iglesia para ser testigos a todas las naciones. El segundo evento está en Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, cuando se decidió que los gentiles no tenían que hacerse judíos para ser cristianos. Y obviamente esta decisión muy importante porque abrió las puertas de la Iglesia, o más bien las mantuvo abiertas a todas las naciones, sin poner el obstáculo, la identidad de judíos, como un prerequisito. Y luego el último evento probablemente no es tan reconocido, que es cuando Galión consideró el cristianismo una secta judía. Y esto se encuentra en 18:14. Cuando Pablo iba a hablar, Galión, que fue el procónsul de Acaya, dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y la importancia de esa decisión es que el cristianismo pudo seguir volando debajo de la protección del judaísmo, que fue reconocido como un religio lícito, es decir, una religión legal y tolerada por el Imperio Romano. Así que el poder del Espíritu Santo, capítulo 2, las puertas abiertas a las naciones en el capítulo 15, y luego la protección legal del judaísmo en el capítulo 18. Otro evento de importancia durante la época que estamos llamando apostólica es después del libro de los Hechos. Fue la destrucción del templo en 70 después de Cristo por el general romano Tito. Y la caída de Jerusalén y la destrucción del templo tiene grandes implicaciones teológicas, indicando el cumplimiento del propósito del templo en Jesucristo. Y lo obsoleto del templo ya no se necesita porque Cristo ya cumplió todo lo que era el propósito del templo. Pero prácticamente, políticamente, también marcó la diferencia entre los cristianos y los judíos. Cristo se había referido a este evento, la destrucción del templo, varias veces, sobre todo en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y en otros lugares. Entonces, aunque no forma una parte de la historia registrada en la Biblia, forma una parte importante del programa de Jesús para el avance de su reino a todas las naciones. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!